Vamos a ver. Esto sí, yo diciéndole cómo se tiene que poner y ahora a ver si yo no sé ponérmelo. ¡Qué bendición! Raúl. Es Raúl, ¿no? Y a los músicos, por supuesto, pero que... Edgar y Irene. Elba. Bueno, él va y nosotros venimos, ¿no? Eso es lo que ha dicho él, yo no lo he dicho. Bueno, los nombres es que es un problema. Pero qué bendición, ¿no? Y bueno, era necesario que llegara un poco tarde para que se viera que en el Señor estamos siempre preparados. Tenemos que estar siempre preparados. No podemos decir, ay, no, es que no me he preparado. Ay, no, es que ahora mismo. No, Señor, tú me llamas y yo voy. Amén, así que muchas gracias. De verdad, y perdona en haberte puesto en esa situación. Lo que pasa es que tu padre estaba preocupado, dice, le habrá pasado algo, pues se ha ido a bañarse. Ay, bueno, que estamos ya en directo. Estamos ya en directo, pues a los que nos ven. ¿Se corta? Sobra. Bueno, luego. Bendiciones para todos. Y bueno, vamos a ver si esto arranca. A mí me ha pillado de sorpresa porque yo me pensaba que iba a predicar otro día, pero bueno, me ha tocado esta mañana, pues preparado. Si se va la voz de vez en cuando es porque le faltará pila. Pero bueno, vamos a ver ahora parece que lleve. Y pues digo, ¿qué tema voy a coger yo? Él va a hablar sobre la familia, ¿no? Sí. Los hijos, o sea, los hijos están dentro de la familia, ¿no? Y los padres y demás, ¿no? Pues digo, yo voy a hablar otra cosa, que no tiene nada que ver con todo eso, porque si no, claro, le chafo la prédica. Y bueno, voy a hablar sobre el temor o la fe. ¿Qué es lo que debemos tener o qué es lo que queremos tener? ¿Temor o fe? Porque estamos siempre en la línea entre el temor y la fe. Y a veces pues nos decantamos sobre el temor. A veces nos decantamos con la fe y otras veces con el temor. Y eso no puede ser, no podemos estar para acá y para allá. Tenemos que saber que en Cristo todo lo podemos. Así que prestar atención, voy a hacer una pequeña oración antes, porque es muy importante que podamos entender. Yo siempre les digo, cuando vengáis a una palabra que supuestamente no, que no la voy a predicar yo, sino que es el Espíritu Santo, traerse un tapón. Lo ponéis en un solo oído, para que entre y no salga. Que entre por aquí, se baje hasta lo más profundo. Es muy importante. El taponcito. Así que, bueno, Señor bendito Dios y Padre, te pongo mi vida delante. Espíritu Santo, dirige tú todo lo que voy a decir, Señor. Perdóname porque soy un pecador, pero redimido por tu sangre preciosa. Gracias, aún sin merecerlo. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y voy a tocar un tema que todo el mundo conoce, que lo habrá oído 20.000 veces. Va a hablar otra vez de David y Goliat. Ay, pero se puede hablar de muchas formas. No sé si esta la habréis oído, ¿no? Pero que de David y Goliat, ¿cuántas veces has predicado? Mira, el pastor dice así, y las que quedan, ¿no? Así que nos vamos a ir primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a empezar leyendo y vamos a ir leyendo. Capítulo 17, del 1 al 8 vamos a empezar a leer para que conozcamos un poco la historia, aunque la conocemos de sobra. Y dice así, en el 1, y los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco, Azeca y Efes Damín. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte en un lado y Israel estaba sobre el otro monte al otro lado. Y el valle entre ellos.
Salió entonces del campamento un filisteo, un paladín, el cual se llamaba Goliat. Ya el nombre ya impone. Goliat de Gat. Y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Aproximadamente poquita cosa, 2,90 metros, casi 3 metros de altura. Yo no llego con la mano. Aquí sabemos que cuando viene alguien de 2,40 metros, porque ha habido hasta 2,50 metros personas que han... y los ves andando y van así, no pueden con su alma. No, este sí podía. Este tenía una musculación, era algo especial. Lo digo para que lo sepáis. Y traía un casco de bronce en la cabeza y llevaba una malla, una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Unos 57 kilitos, nada. O sea, lo que más de uno pesamos por aquí. O sea, es como si cogiera uno de nosotros y nos pusiera encima. Iba tan contento así, andando para arriba y para abajo. Y sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombres. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar. ¿Habéis visto los rodillos de telar? Son grandes. Yo sí los he visto. Era como un rodillo de telar. Vamos a ver por dónde iba. Y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. Vosotros habéis cogido una pesa de 5 kilos y la habéis llevado así. Pues esto pesaba 6 kilos, casi 7 kilos, 6 kilos 800. Se me ha ido así. Casi 7 kilos. Pesaba, imaginarse. Ahora lo peor de todo. Dice, iba su escudero delante de él. Yo me da una pena el escudero. Imaginarse que tiene que llevar la jabalina, tiene que llevar el escudo, porque el otro tiene que... Y el escudero no mediría 2,90 metros. Tendría que ir hecho polvo. Pero bueno, no nos queremos salir de la situación. Pero imaginarse, de verdad, a este gigante, ¿no? Y si nos paramos a pensar en todas estas medidas y pesos de los filisteos, de la armadura y todo lo demás, ¿qué pasa por tu mente? A ver, detente un momento y piensa, ¿qué pasa por tu mente si piensas en ese hombre de casi 3 metros delante tuya? Yo creo que te puede dar escalofríos, ¿no? Si tú ves venir a alguien así delante tuya, por muy fuerte que sea, te dan escalofríos, ¿no? Pues imaginarse verlo realmente. Verlo delante, realmente. Pues esa es la estrategia que usa el enemigo. Esa estrategia es la que usa el enemigo, infundir temor. Por cualquier cosa nos infunde temor. Pero yo pregunto, ¿el ejército que había allí no era el ejército de Dios? ¿No era el pueblo de Dios y su ejército? ¿No sabían ellos que tenían al Dios invencible con ellos como protector y señor de sus vidas? Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasaba con ellos? Si sabían todas esas cosas. Te pregunto a ti, ¿a quién tienes por padre? ¿A quién tienes por Señor en tu vida? ¿A quién tienes por consolador? ¿No es Dios mismo? Y vuelvo a preguntar, y tenlo claro, ¿qué pasa en tu vida? ¿Qué pasa en nuestras vidas? ¿Por qué a veces hay tanto temor? Si tenemos al Dios viviente, al que lo creó todo. En Samuel, seguimos, capítulo 17, verso 8 al 10. Este hombre se paró y dio voces al escuadrón de Israel diciendo:
¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Para qué lees la Biblia? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Aquí se equivocó, somos los siervos de Dios. No servimos a Eusebio, somos los siervos de Dios. Y luego nos damos por completo por aquellos que Dios ha puesto al frente. Pero somos los siervos de Dios. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel delante de un hombre, dadme a un hombre que pelee conmigo. Y dice la 11, mirad lo que dice aquí. Y oyendo Saúl y toda Israel estas palabras de los filisteos, se pusieron contentos y salieron corriendo, ¿no? De alegría. Hemos ganado. No, ¿qué dice aquí? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Saúl se escogió como rey porque el pueblo quiso y dice que era una cabeza más alta que cualquiera del pueblo. Era ya grande y aún así estaba listo. Pero es que todo el ejército, los hermanos de David estaban allí y uno de ellos era alguien ya más importante, un guerrero y tal, y estaban todos con un temor increíble. ¿Sabéis una cosa? Cuando viene este miedo y este temor, provoca una atadura, una esclavitud en nuestras vidas. Y no nos damos cuenta. Y provoca una atadura muy grande en nuestras vidas, que no nos deja ir adelante. Y cuando nos vemos a ese hermano, a esa hermana, o si te das cuenta tú, vas por la calle y parece que está buscando dinero. Así. Y si se descuida, da con... Tienes que ir mirando al cielo. Mira, ¿qué le pasó? ¿Cómo se llama? El apóstol que le dijo el Señor, ven, yo quiero andar sobre el agua. Ay, muy bien, habéis leído la Biblia. ¿Pedro qué hizo? Estaba, sí, Señor, sí, Señor. Y se fue para abajo. Pues está la mirada en él. A veces tenemos que agacharnos a coger cosas, ¿eh? No vayamos así, que algunos van así, en los escalones. No. Pero tener claro, el miedo te ata y te esclaviza. Y hay personas que no salen nunca de ahí. Pastor, ore por mí porque estoy... Y dice, pero si hace 5 años que oré contigo por eso, venga, vamos a orar otra vez. Pero es que yo... Y te lleva a ser siervo del enemigo en ese área de tu vida, de nuestra vida, donde se le ha abierto la puerta. Pues no es que hagamos lo malo, no es que estemos haciendo lo malo, sino que no hacemos lo que tenemos que hacer. No hacemos lo que tenemos que hacer. Samuel 17 y 16. Vamos, dice, venía pues aquel filisteo por la mañana, por la tarde, y así lo hizo. ¿Durante cuántos días? 40 días. Madre mía. Yo creo, esto es cosa mía, esto es de mi cosecha, o sea, no hagáis caso mucho, pero yo creo que los filisteos no se atrevían porque sabían que estaban delante del ejército de Dios. Y habían visto muchas cosas. Y ellos tenían más fe de que Dios, como se levantara contra ellos, entonces de aquí a esto los hundimos, los llenamos de miedo y al final, sin tener que matar a nadie, lo damos todo, porque claro. Eso es cosecha mía, ya digo, que eso no tiene nada que ver, así que nadie lo apunte,
Luego lo borras de la grabación. Dice, y entonces habló David en el 26. Del 16 nos pasamos al 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere? ¿O qué harán así al hombre que venciere a los filisteos? O a este filisteo y quitar el oprobio de Israel. Porque, ¿quién es este filisteo? Incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente, imaginarse la fe de él, un chavalín. Por eso a mí los jóvenes aquí, los que vienen a la iglesia, los ves con esa fe, con esa fortaleza. Los otros se descuidan un poco por ahí, pero bueno, vamos a educarlos. Pero bueno, voy a donde voy. Esta historia bíblica de David y Goliat podemos de ella aprender 5 principios para vencer a los gigantes de nuestra vida. ¿Sabéis que tenemos gigantes? ¿Quién no ha tenido nunca gigantes? Pues ya han levantado una mano, ha sido para ponerse bien el pelo. Pero bueno, luego iré preguntando. Y vamos a ver esos 5 puntos. El primero que tenemos que tener claro es la importancia de conocer a Dios. ¿Cuántos llevan la Biblia aquí por aquí? Y te pones a hablar con ellos, es que yo conozco a Dios. Y luego cuando se la quitan ven el roal así del sudor de... ¿Conocer a Dios? ¿Pero cómo puedo conocer a Dios? Lee la palabra. Ten una comunión íntima con Él. Ten una comunión íntima con Él. Habla con Él. Si te da vergüenza ir en la calle, como yo voy algunas veces, Señor, ¿pero esto por qué tal? Y la gente me mira y digo, uy, perdón. Pues hazlo en secreto, en tu aposento, y habla con Él. No, pero yo, ¿cómo voy a hablar con Dios? Claro. Oye, mira, ¿sabes lo que me pasó hace un rato? Y ahora tengo esta cosa, no sé qué hacer. Habla con Él. Conócelo. Lo primero que tenemos que hacer es conocer a Dios. Lo segundo, conocer las armas con las que contamos. ¿Con qué armas cuentas tú? ¿Sabes? Porque Dios nos da armas. No miréis a los niños que no son ellos, ¿eh? Eso es algún problema que hay por ahí. Ah, una hermana que lleva el aparato. Claro, por eso es o sea que no relajarse y abrir, ponerse el S en un oído y en el otro que vaya entrando la palabra, por favor. Conocer las armas con las que contamos. David conocía las armas con las que contaba. Tercero, necesitamos conocernos a nosotros mismos. La mayoría de los que estamos aquí ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. No conocemos los temores, no conocemos las inquietudes, no conocemos... Sabemos lo que queremos. Oye, eso suena de una canción. Sabemos lo que queremos. Pues ni siquiera eso sabemos lo que queremos. Cuarto, no debemos dejarnos intimidar por lo que vemos o oímos. Goliat, mira. A ver, David, a ver, alguno, venga, oye, mira. Uy, fíjate, mira qué vozarrón tiene. Porque tenía que tener una vozarrón. Y nos empiezan a salir las piernas. ¿Esto qué es? Pues mira, aquí tiene un gigante. Yo me voy de esta iglesia. Ya no voy más a la iglesia. Porque ahí hay un gigante. Y a veces el gigante se nos levanta en la congregación. Y en vez de lucharlo en el nombre de Jesús,
Nos vamos. Es mucho más fácil. Yo cada vez que se va alguno digo, ¡ay, Señor! Bueno, tú bendícelo. Y la mayoría de ellos, ¿sabes dónde van? Vuelven otra vez al fango de donde salieron. Como los cerdos. Los limpias y vuelven al fango. Así lo dice la palabra. No lo digo yo, lo dice. Y vuelven otra vez ahí. ¿Por qué? Porque no han tenido el valor, porque no conocen. Ni conocen a Dios, ni conocen las armas que tienen, ni se conocen a sí mismos. Y se dejan intimidar. Nuestro mayor deseo debe ser, quinto punto, que Dios sea glorificado en todo. Tú tienes que desaparecer de todo lo que hagas. Tienes que desaparecer. No eres tú. Ay, qué bien lo he hecho. Y luego viene el hermanito. Ay, hermano, qué buena palabra. Ay, que el Señor te... Bueno, que el Señor no. Qué tremendo lo que me ha llegado. Yo tengo que decir, pues, para. Dale la gloria a Dios por mi vida. Pero Él ha sido, yo no he sido. Porque enseguida yo salgo así. Fíjate, ahora me van a llamar de los Estados Unidos y a predicar en el estadio. Y empiezo a darle vueltas a la cabeza. Lo bueno que soy y lo interesante. Y luego cuando llegue allí ante el Señor, que le van a meter fuego a todos los tesoros que mandamos, va a hacer como la hojarasca. No quedó nada. Y como le digo a la iglesia, digo, entonces perderemos cosas. Dice el Señor que entonces, por amor a nosotros, cuando estemos ya en la barbacoa casi quemándonos, nos sacará como por fuego, dice. Y digo, cuando lleguemos allí y olamos a barbacoa, ¿qué? Y todo allí tan limpico y tan blanco. Esto es cosecha mía también, ¿eh? Que luego se borre, por favor, perdona, que me voy del tema y tengo aquí para 2 horas, entonces. Y después queremos bañarnos y comer y todo. Vamos a ver la base del éxito de David. Primer punto, ¿David conocía a Dios? ¿Creéis que lo conocía? Claro que sí. David conocía el gran poder de Dios. Pues lo había experimentado en su propia vida. ¿Quién de aquí ha experimentado el poder de Dios en su propia vida? Que levanten las manos. Prácticamente todos. Prácticamente. Si no es por algún milagro, alguna sanidad, es por restauración, por sacarnos del hoyo donde estábamos, por darnos la vida eterna, por llamarnos hijos suyos. ¿Qué más queremos? Quiero un Ferrari. Es como aquel que diría, sale el Aladín, dice, ¿qué deseas? Te doy un deseo nada más. Dice, quiero un Porsche. Dice, ¿de qué color? Dice, rojo. Vale. Cuando llega a la casa, ¡ay! Y se encuentra allí un Porsche así, color rojo, con una butaca. Dice, ¿pero y mi Porsche? Dice, tú me has dicho un Porsche, y es un Porsche. Es un Porsche, no un Porsche. ¿Qué queremos? Ni siquiera sabemos pedir a veces. Y David, aunque era joven, probablemente un adolescente, él ya sabía sin ninguna duda que Dios es fiel, que ayuda a sus hijos en todo momento. ¿Lo crees? Amén. Conmigo no. Conmigo ahí a rato y a rato. No, en todo momento, pero a veces calla. Como pastor de ovejas, David había visto los grandes milagros al ser atacado su rebaño por animales grandes y feroces. Eso lo hemos leído. Dios le había dado el valor y las fuerzas necesarias para vencerlos. Tener eso claro. Dios nos da las fuerzas necesarias para vencerlos. Así que su fe en Dios era firme, estaba firme sobre la roca. Firme. Él estaba completamente seguro de que el Señor lo ayudaría en esa ocasión a vencer a Goliat.
Te pregunto, ¿has experimentado el poder de Dios en tu vida? Me han dicho todos que sí, que amén, ¿no? ¿Recuerdas situaciones específicas, quizás en las que Dios te ayudó a superar una prueba y resolver un problema? Amén, ¿no? Pero aquí tenemos la cuestión. ¿Se fortaleció tu fe? ¿Tu confianza en Dios? ¿Con el pasar de los años? ¿O te gusta y a lo mejor tuviste alguna bajada? ¿Ha crecido tu confianza en Dios? Medita sobre estas dos últimas preguntas. ¿Se fortaleció tu fe? ¿Has crecido en confianza hacia Dios? Pues eso es lo que debemos de hacer. Cada paso, avanzar. Y avanzar no creciendo, sino menguando. Hasta que lleguemos a lo sumo como Jesucristo. Lavarle los pies a los demás, morir en la cruz. Porque todos pensamos que el estar aquí y es, Señor, no merezco nada. A tus pies. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso digo que prestéis atención y pongáis, y si no tenéis tapón, así. Un oído taparo, pero taparo el que oye poco. El que oye mucho, no. Yo si me tapo tengo que ponerme así. Bueno. Ahora, David conocía, segundo punto, David conocía sus armas, las armas que Dios le había dado. Y Saúl, ¿qué hizo? Le ofreció a David su uniforme de batalla y sus armas, pero David no quiso usarlas. Quizás los hermanos alrededor tuya te dicen, tienes que hacer esto, para esto tienes que hacer esto, tienes que ponerte esto, tienes que hacer lo que yo te dice, tienes que dar una buena ofrenda, tienes que... Dios no quiere copia y pega. Copio y pego, copio y pego. Él quiere darte a ti tu solución. No lo que ha pasado en aquella iglesia, pastores, que en aquella iglesia, fíjate, porque eso es porque Dios se lo ha dado a aquella congregación. Es lo que Dios nos da a nosotros, a ti personalmente, porque a ti te ha escogido personalmente y te ha puesto en un grupo, en una iglesia, no para que digas, oye, el pastor hoy ha tenido una predicación. Y luego ha dicho una cosa que iba por mí, porque se dio cuenta que yo lo otro día. Entonces, pues no lo vuelvas a hacer. Pídele perdón al Señor y humíllate más y sigue viniendo a la iglesia. No, enseguida salimos corriendo. ¿Cuántos he pillado que se han ido corriendo y se han ido a otra población? Porque claro, donde estaban los pastores conocíamos su vida y querían seguir llevándola de esa manera que a Dios no agrada. Pero en el otro lado no me conoce nadie. ¡Aleluya! Aquí puedo hacer lo que me dé la real. La real, eso. Así que le ofreció su uniforme. Pero él ni siquiera podía caminar, llevando todo eso encima. ¿Qué le hacía? En vez de ayudarle, le perjudicaba. Porque Dios no le había dicho, coge ahora el uniforme, la armadura del rey, y que vas con la espada y... No. Porque la gloria, ¿para quién era? ¿La gloria para quién es? Cuando tú hagas algo. ¿Y no para quién? Y no para mí. No para ti. No, es para Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, que la gloria es para Él. No copiemos, como he dicho antes, o cojamos las armas de otros, porque te vas a dar de morro.
vas a llevar una carga encima de todo, de lo que tienes. David prefirió usar sus armas, las armas que Dios le había dado, para proteger a sus ovejas en aquellos tiempos. Su bastón, su bolsa de pastor, su honda. También cogió 5 piedras en aquel momento lisas, que cogió con mucho cuidado, porque era para usarlas para Dios, para espantar los leones, los osos, todo lo que viniera. Sabía cómo usarlas para sacar el mejor provecho de ellas. Tenemos que aprender a usar las armas que Dios nos ha dado. Y que fueran más efectivas. Aparte, David también conocía cuál era su arma más poderosa. Él conocía cuál era su arma más poderosa. Nosotros también necesitamos saber cuál es nuestra arma más poderosa. ¿Lo sabes? ¿Cuál es tu arma más poderosa? Muy bien, le enseñas bien. Gloria a Dios. Es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él todo lo podemos. Si Él nos apoya, si Él va adelante, si le dejamos que Él haga. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, pero solo cuando andamos conforme a su voluntad. No olvidemos eso. Porque algunos piensan, pues ahora voy a pedirle que me toque la lotería. Y cuando me toque la lotería voy a dar el diezmo y voy a... Y mientras tanto la iglesia tienen que quitar los aparatos de aire porque hay que pagarlo. El butano se ha acabado, hermano. Y todo. Ya se ocupará el pastor. Las sillas se nos han roto, necesitamos nuevas. Ya se ocupará el pastor. Ya se ocupará el pastor. Así que, lo siento. Aquí no sé lo que pasa. Yo creo que vosotros no, los tenéis todos, son buenas. Nosotros tenemos problemas. No, que no ve porque tengo algunos hermanos aquí, no tenemos ningún problema. Bueno. Así que nosotros tenemos que saber cuál es nuestra arma tan poderosa. Y Él, nuestro Señor Jesucristo. El nombre de nuestro Señor. Porque en Él hay poder, así lo dice la palabra. En el nombre de Jesucristo hay poder. Hay poder, hay poder. Fíjate, hasta sé cantar y todo. Qué bien. Bueno. ¿Por dónde voy? Ahí voy por la mitad ahora. Su confianza estaba realmente puesta en Él. No en sus propias habilidades como pastor de ovejas. Aunque había hecho 60.000 cosas, su confianza estaba puesta en Él. Tenemos que poner nuestra confianza en Él. Hermanos, cuando salgamos de aquí tenemos que salir... ¡Échate fuera, pared! No, eso no lo hagas porque te pegas contra la pared. Me está refiriendo a otras cosas, hermano. Aún cuando la lógica en nuestra mente, eso en nuestra mente, sí, nuestra vista, apoyan lo contrario. Dicen lo contrario, si ese es un gigante enorme. Si a mí lo que me está pasando no tiene solución. Lo mío es que no se da cuenta el pastor. Te tienes que ir a dormir a la casa de ellos y estar orando todo momento. Tú no te enteras. Ay, lo mío es imposible. ¿Dónde tendrán puesto la mirada? En 1 Samuel 17:45. 17:45, vamos por ahí. Entonces dijo David al filisteo, ¿tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Estaba hablando por ti también. Estaba hablando por todos. No estaba hablando simplemente en esa situación. Nos estaba hablando a todos
Todos esos que vienen contra mí, vienen contra el Dios Todopoderoso, contra aquel que dio su vida, aquel que nos llamó a ser hechos hijos de Dios. Nos adoptó. ¿Alguien aquí ha adoptado a algún niño? Que no lo diga. Pero seguro que es hijo tuyo. Y ya mañana nos dicen, no, ahora no, porque me ha tirado las cosas y no me hace caso, fuera. Ya no es hijo mío. No, si tú firmas, y Él nos selló con las arras del Espíritu Santo. Ay, lo que pasa es que nos gustaría ver el sello, ¿no? Pero que hay que ahondar ahí y eso lo dejamos mejor a los médicos. Pero Él nos selló con las arras del Espíritu Santo. Y Él decía, tú vienes contra mí con todo ese arsenal, esa armadura, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Jesús, el Dios Todopoderoso. Cuando te venga un enemigo, nada. El otro día le tuve que decir a alguien, no, te reprendo, Satanás. Y no pasa nada. Porque no le estoy reprendiendo a él. Le estoy reprendiendo al Satanás, al diablo que está influenciando en su mente. Y a veces nos tiene ahí. Por eso dice que podemos dejarlo. No podemos quitar que revoloteen alrededor, pero no lo dejemos que aniden en nuestra mente. Entonces fuera, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra todo lo enemigo que está por ahí influenciando. Así que Él venía en el nombre del Señor Jesús, el Dios Todopoderoso. Entonces, para reflexionar siempre me gusta poner cosas así. ¿Conoces la armadura que Dios ha provisto para sus hijos? Si no, os digo que lo podéis estudiar, que está en Efesios 6, del 10 al 18. Bueno, luego a lo mejor lo leo, si no llevo demasiado tiempo, porque algunos estarán muy cansados anoche, después de tanta natación y tanto comer, es verdad. Hay que desayunar esta mañana. Después tenemos que permitir que Dios nos examine. Yo digo que a veces tenemos troyanos y tenemos cosas en los ordenadores, ¿no? Pues lo mismo somos nosotros. Nosotros tenemos que decir, venga, el antivirus, que es el Espíritu Santo, ven y a uno en chequeo empieza, troyano, espía, no sé qué, aquí se te mete, y nos vamos a quedar muertos. No, nos vamos a quedar muertos de ver cuántos ataques estamos teniendo. Ay, y esto va a señalar cómo usar las armas que Él te ha dado, amén, para que puedas ser más que vencedor en los momentos de prueba, que no hay pocos, porque mientras que estemos aquí dice que pasaremos por pruebas y tribulaciones para ser fortalecidos, para llegar a la meta, que eso es lo más importante, llegar a la meta. Y si somos verdaderos hijos de Dios, vamos a tener muchos ataques, pero vamos a ser más que vencedores si esperamos en Él. Ahora, si nos cansamos o nos rendimos, vamos a poder caer. Así que estudiemos pasajes en la Biblia sobre el poder del nombre de Dios. Voy a leer uno que está en Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. ¡Aleluya! También en Marcos podemos leer, en Hechos. Punto 3. David se conocía a sí mismo. David cuidaba del rebaño, de su familia, sabía usar sus fuerzas y su actitud para rescatar a las ovejas. Él conocía su rapidez, su agilidad, sabía cuál era la distancia perfecta para atacar y la efectividad.
sin arriesgarse demasiado, pero él conocía todo lo que Dios le había dado. Él conocía las habilidades que Dios le había dado y las usaba con confianza y eficacia. Nosotros tenemos que usar las habilidades que nos ha dado Dios con confianza, sin temor alguno. Si alguien se te pone delante de mí, en el nombre de Jesús no tienes derecho a tocarme, a no ser que Él lo permita. Así que apártate y déjame. O te pones, ¡ay, que me lo pegues! ¡Ay! No. Hace poco se me puso uno así. Yo digo, este está un poco endemoniado. Yo reprendo al hombre fuerte. ¡Quieto ahí! A ver, ¿quién es la persona que está dentro? No el animal que lo está dirigiendo. A ver, habla conmigo. Sí, yo le decía, ¿cómo te llamas? Tú. No, tú diablo no. La persona. Entonces el otro se callaba. Pero si yo me veo... Ay. Y entonces me ven así, ay, no me toques en el nombre. No, tiene que ser con convicción. Por dentro estará diciendo tu cuerpo, muchachos, sal corriendo, porque el cuerpo, hay una lucha entre el espíritu y el cuerpo siempre. El cuerpo te dice, vete, y el otro, no, en el nombre de Jesús. ¿A quién le vas a hacer caso? Hoy pocos me responden. Hay muchos que todavía no lo saben. Por favor. ¿Cómo reaccionó David? Mirad, en 1 Samuel de 17, del 34 al 36. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un lobo o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba la mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¡Aleluya! Pregunta. ¿Conoces los talentos o los dones y fortalezas que Dios te ha dado? ¿Estás usando todo el potencial que Dios te ha puesto en ti para su gloria? Porque lo pone para su gloria. Y ninguno está sin dones o sin talentos. No. Si alguno me dice, yo no es que no tengo nada de eso. Y esto es que no tiene relación con Dios. No lees la palabra, no hablas con Él. ¿Sabías que Dios nos ha creado con un propósito? ¿Hay alguien aquí que crea que Dios no lo ha creado con un propósito porque se ve tan mal y se ve tan hundido? Ni Dios me... Hay algunos que van así por la vida. Si Dios te ha llamado es porque tiene un propósito y grande para tu vida. No para que seas todos pastores, ojalá. Si vienen 5 pastores a mi iglesia, yo digo, toma, o 2, o 3. O misioneros, yo qué sé, cuantísimas cosas. Pero no hace falta solo ser pastor, misionero, predicar. No, a lo mejor es que te ha dado un don tremendo para limpiar, para que nadie, si se cae un vaso de agua, secarlo inmediatamente y no dejar que el pastor salga corriendo. Como pasa algunas veces y ven los pastores corriendo porque los demás se quedan muy a gusto sentados. Es que estoy muy a gusto aquí. Los dones no tienen que ser solo de predicar y de salir al mundo, ir al mundo y predicar el evangelio. ¿Sabéis una cosa? El mundo está en tu calle. Están de Guatemala, de Paraguay, de Uruguay, de Alemania, de España, de Chile, ¿Cuántos países hay ahí? Algunos no, es que Dios me ha puesto que tengo que irme. Incluso si te vas a Marruecos, tienes marroquíes en tu calle. No tienes que irte a Marruecos. Y a veces hay familiares que ni siquiera nos hemos atrevido a predicarles, a llevarles la palabra, porque resulta que no nos hemos puesto la armadura, tenemos temor. Ay, es que esos no quieren saber nada. Yo cuando hablo con alguna pareja, perdón que me vaya, no me voy de aquí, pero que me voy de la cabeza. Cuando hay alguna pareja, perdón,
alguna pareja de estos que él es inconverso o ella, y yo le digo, ¿estás hablándole a tu marido? ¡Ay, mi marido! Eso es imposible. ¡Ay, mi mujer! ¡No! Digo, entonces tú no amas a tu marido, porque se va al infierno, ¿no? Pero si él dice que está mejor donde hace calor. Madre mía, es verdad, tenemos que ponernos de rodillas y orar por ellos y por ellas. Cuando la mujer es la inconversa, el hombre lo lleva claro. Tenía un amigo que hasta lo hacía dormir en el sofá y cuando estaba durmiendo en pleno invierno le echaba agua con cubitos. ¡No vaya a la iglesia! A mí, yo tenía un hermano que quería bautizarse y su mujer que estaba en su país le dijo, si te bautizas nos separamos. Sí, hasta esos extremos llegan, las mujeres y los hombres, por supuesto. Pero tenemos que orar por ellos, no dejarlo por imposible. No. Hay que seguir orando, clamando por ellos. Ay. No usemos nuestros dones solo cuando tenemos problemas. En cualquier momento, para ayudar a otra persona, para lo que haga falta, nosotros tenemos que darnos por completo. Amén. Cuarto punto, ya me quedan solo dos. David no se dejó intimidar por lo que vio o oyó. Vosotros, cuando yo he hablado, imaginarse a este hombre, ¿qué pensáis? Algunos están diciendo, madre mía, 3 metros, no sé si llegará casi hasta ahí arriba. ¿Esos son 2,5 metros? Pues imaginarse si esos son 2,5 metros, 3 metros. ¿O por ahí imaginar? Muchas gracias, porque no me he dado cuenta yo de eso. Imaginarse. Pues él no se dejó intimidar por eso. Él no creo que midiera 2 metros tampoco, no lo sé. Ya lo veré algún día, pero no le voy a preguntar, oye, ¿tú medías 2 metros? Cuando esté con el Señor no me voy a preocupar por todas esas cosas, creo. No lo sé. Hasta Saúl, que era el rey y el hombre más alto entre todos los del pueblo, se sentía intimidado por el tamaño y la altura de Goliat. Este, por su parte, se aprovechaba de ese temor, lanzando amenazas a gran voz. Pero David no se dejó intimidar. Pero la iglesia de Mula, la iglesia de Fuente Álamo, no se dejaron intimidar por nada. Ni por los gritos que pegara. Que aquí pega alguien y grita, ¡ay, qué habrá pasado! Vamos a orar, Señor, si ha habido algún accidente o algo, pon tu mano, voy a ver si puedo ayudar. No, mejor no ir. Quédate aquí. Pero bueno, no estoy diciendo lo que tengáis que hacer, ¿eh? ¿Qué es lo que a ti te intimida? Piénsalo para ti, piénsalo. ¿Qué es lo que a ti te intimida? Porque a veces lo muestras en tu cara. Tú entras por la puerta y sabes cuando entra uno así y cuando entra otro así. Y dices tú, uy, si ya conocido es conocido y uy, problemas. No. Tú no puedes quitar de que nosotros veamos que hay algo en ti que te está intimidando. David se concentró en algo en lo que los demás no se fijaron. Cuando tengas un enemigo delante, concéntrate en algo. Mira a ver. Y era la parte de Goliat que estaba sin proteger. Ese pequeño espacio que tenía en la frente del gigante. Quedaba expuesta. Él se fijó ahí. Ay, esa es mi oportunidad, Señor. Esa sí. Concentró su atención en acertar ahí y dar un buen golpe justo en ese punto. Escucha, todo gigante que te esté amenazando tiene su punto débil. Tenerlo claro. Y conocía y sabía por fe que Dios estaba con él y así lo venció. ¿Amén? ¿Cuál es el punto débil de tu enemigo? ¿No lo sabes todavía? Y tienes ese enemigo ahí que no para. ¿Cuál es su punto débil?
su punto débil. Quizás es que no te deja levantarte por las mañanas y te dices, no, en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder, me levanto. No, no, en el nombre de Jesús. Su punto débil es Cristo. Y en Él podemos hacerlo. No ir a robar un banco ni nada de eso. No. Pero sí, tenemos que saber que en Jesús lo podemos. Por eso aquí tengo puesto, su punto débil es que Cristo venció en la cruz. Gloria a Dios. Amén. El enemigo fue vencido. Está sentenciado. Por su llaga fuimos sanados. Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto socorro, nuestra onda. Aprovecha las oportunidades que Dios te pone en tu vida. No digas que no cuando Dios habla a tu vida para hacer algo. Estás desaprovechándola. Enfócate en las puertas que Dios abre en ti. Y no mires lo difícil que pueda ser. Llena tu mente con la palabra de Dios y ve al Padre en oración cada día para recibir el ánimo necesario. No te dejes llevar por pensamientos derrotistas que te dicen que no podrás hacer esas cosas, que no vales para nada, que eres un inútil, que no sirves. No. Punto 5. David tenía un propósito claro, es el último punto ya. Que Dios fuera glorificado en todo lo que hagas. Porque si tú vas y llega tu hermano y le dices, hoy ¿sabes lo que hice ayer? Ayer me encontré uno ahí tirado que tenía mucha hambre y fui y le compré un bocadillo y se lo di. Y te viene el hermano y dice, ay, si es que yo sé que tú eres un gran siervo. Ay, que eso ya no sirve. Lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Ya no sirve. Cuando llegue al reino de los cielos, eso es hojarasca, porque no ha sido para la gloria de Dios, ha sido para tu propia gloria. No nos equivoquemos. David tenía su propósito claro, y era que Dios fuera glorificado. La gloria será para Dios. Su nombre sería ensalzado. David tenía la certeza, de que lo lograría, que lograría vencer a Goliat en el nombre de Jesús. Pero no buscar ser reconocido o admirado por eso. Porque después yo que sé cuánto tiempo en cueva y por ahí se fue y hizo cosas que... Pero bueno, Dios sería glorificado y todos verían el gran poder salvador de Dios, librando a sus hijos del mal. La forma en la que Dios batalla o las armas que usa pueden parecer ilógicas y humanamente hablando parecer ilógicas, porque cuando Dios gana una batalla y tú lo lees dices, pero bueno. O cuando van alrededor de las murallas y después de no me acuerdo cuántas puertas suenan el sofá y empezaron a dar gritos y cayeron las murallas. Ilógico todo, pero Dios es así. No es como nosotros queramos, es como Él lo vea necesario. Sin embargo, sus armas son las más efectivas que vienen, porque vienen llenas de poder, bendición, y nos llevan a glorificar su nombre. En 1 Samuel 47 dice, 1 Samuel 17, 47, ¿sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza? Pues de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos a los enemigos. Él nos entregará. Pregunta, ¿haces tú todo para la gloria de Dios o te envaneces con tus logros y levantas los pechos como los palomos, delante de las palomas? ¿Hablas a los demás de las cosas de Dios, lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿O prefieres hablar de ti?
de tu inteligencia, de tu fuerza, de tus destrezas y de lo que estás haciendo en la iglesia. Por la gracia de Dios, pero lo que tú estás. Para que digan, es pastor. Monseñor. Reverendo, perdón. Vamos a ir terminando. Samuel 17, del 48 al 50. Y aconteció que cuando los filisteos el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Gloria a Dios. No necesitamos armas. La arma la tenemos en Cristo Jesús. Nuestra espada es la palabra de Dios. Aleluya. Así que lo primero de todo, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Tenemos que saber con qué armas contamos. Tercero, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Cuatro, debemos dejarnos intimidar. Debemos dejarnos intimidar por lo que... No debemos dejarnos intimidar. Muchas gracias, pastor. No debemos dejarnos intimidar por lo que vemos o oímos. Nuestro mayor deseo debe ser que Dios sea glorificado. El 5 y último. El versículo no lo voy a leer, en Efesios 6, del 11 al 18, con la armadura de Dios, porque todos la conocemos. ¿Quién podrá, hermanos, con nosotros si Jesucristo venció en la cruz? ¿Quién podrá con nosotros? Él es nuestro Señor y Salvador. Si Él es nuestro Señor y Salvador, ¿quién podrá con nosotros? Pues si no puede nadie con nosotros, dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a tu nombre, bendito Dios. Aleluya. Bien, pues damos gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Es bueno, te ama, te cuida, te protege, te salva, te salvó. Pero tú tienes que hacer tu parte. Amén. Él se merece que nosotros hagamos nuestra parte, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra parte? Obediencia. Si no hay obediencia, no funciona nada. Si no hay fidelidad a Dios, no funciona nada. Así que vamos a ser fieles al Señor y nos vamos a reunir aquí esta tarde a las 5, paso lista, ya no quiero ponerle falta a ninguno, y empezaremos con el tema de la conferencia. Los hijos, responsabilidad de los padres. Está basado en 4 pilares fundamentales. Hoy, para no hacerlo largo, porque son 2 sesiones, voy a tocar solamente un pilar, el primer pilar. Y mañana domingo tocaremos en profundidad el resto de pilares. Va a ser de gran bendición porque a veces tenemos hijos y no sabemos lo que son los hijos. Entonces pensamos que es un juguete que Dios nos da para que juguemos con ellos. Pero eso es algo más profundo, es más importante. Saber lo que son los hijos, de dónde vienen los hijos, porque los hijos son un propósito de Dios. Si te viene un hijo es un propósito de Dios, y cuando tú abortas estás rompiendo el propósito de Dios en esa criatura. Y eso es tremendamente grave. Es una pequeña pincelada de lo que va a tratar el tema a partir de esta tarde a las 5. Así que ahora tomamos tiempo hasta la 1 que empieza la comilona. Porque es comilona, no es comida. Aquí comemos como si no hubiéramos comido nunca. Ahí hay un gigante. Ahí hay un Yo he gigante. visto esta mañana ahí 4 o 5 veces a Ginés.
Bueno, y el otro también. Digo, pero hombre, dejar algo para luego. Yo no tengo ahora mismo hambre ninguna. Porque yo también he ido 3 o 4 veces. Pero bueno, hay que disfrutar, ¿no? Hay que disfrutar del mensaje de la palabra de Dios, porque hemos venido a eso, a alimentarnos espiritualmente, pero también a pasarlo bien, a tener coinonía con los hermanos, dialogar. A veces los hermanos de Fuente Álamos ya son como de nuestra familia, ¿verdad? Y nosotros somos parte de la familia de ellos. Y dialogar, hablar, comer juntos, juntar mesas en vez de comer por separado. Y eso fomenta la unidad. Dios quiere que hagamos un pueblo unido. Y la unidad empieza con la coinonía de sus hijos. Y luego eso se va extendiendo hacia el resto de personas que nos conocen. El testimonio es importante. Cuando nos vean unidos, ellos van a creer en la unidad. Amén. Amén. Bien, pues nos despedimos en oración. Le voy a pedir a Mario, que no se ha ido, que nos despida con oración.